iniciamos esta nueva temporada con Damián Martínez, mi profesor de Jiu-Jitsu. Adicionalmente, Damián es cinturón negro en Jiu-Jitsu y es fundador de MMA Colombia. Damián, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por todo, por la invitación, por estos espacios, pues como para hablar pues, de todo, Felipe. Muchas gracias. Bueno, y entremos de una, pues como en el asunto. Contanos vos cómo iniciaste en este tema de las artes marciales. Bueno, se remonta, bueno, el primer acercamiento fue como cuando tenía 6 años más o menos. En esa época era taekwondo ahí cerquita, un salón social de la unidad donde vivía y ahí empecé y no fue mucho. Duré muy poquito tiempo, como a los 6, 7 años y después empecé a jugar fútbol hasta los 15 años, 14, 15 años más o menos. Empecé la universidad y en la universidad conocí uno de mis mejores amigos que es artista marcial y toda su familia era artista marcial y me entusiasmé y por lo primero que arranqué fue a entrenar pues con él. Y igual me gradué de medicina, pues el servicio rural son 6 meses donde pues a mí me tocó en Remedios y allá pues obviamente no hay artes marciales, pues no había en ese momento no sé, pero en ese momento no había. Y pues, o sea, toda esa parte como que se estancó un poquito, ¿cierto? Cuando regresé y como en el 2008, los mismos compañeros con los que entrenaba Aikido me comentaron que había unos gringos, unos extranjeros enseñando artes marciales mixtas y jiu-jitsu brasileño. Entonces, bueno, fuimos a conocer dónde, era por la Loma de los Parra. Era un tipo que se llama Ian Carr, que es un ex marín y él es muy bueno en una cosa que es japonesa, es shoot fighting, se llama pues como esa modalidad deportiva y básicamente es muy parecido pues a las artes marciales mixtas pues y todo el asunto. Y él se asoció con quien es mi profesor en este momento, que se llama Todd Margolis, y él es un americano, pues cinturón negro muy reconocido en los 90s, 2000s, incluso hoy pues muy respetado en el mundo del jiu-jitsu, porque lleva mucho tiempo y tuvo muchos logros deportivos y él casualmente estaba viviendo pues aquí en Medellín. Entonces con ellos dos fue que yo empecé pues como la práctica de las artes marciales mixtas pues por lo general, porque fue la primera vez pues que tuve como acercamiento al grappling y a boxear y en general. Y ahí se fue sumando gente. Ya pues después vino mi ex socio pues que se llama Jimmy Agudelo, Jaime. Y Jimmy pues vivió 4 años en Inglaterra, entrenó boxeo allá, un gomoso del boxeo. Aquí pues entrenaba todo el tiempo y él me empezó a enseñar a boxear también. Entonces ahí se fue como sumando, él después se volvió socio de MMA Colombia, le tocó irse para Estados Unidos y llegó otra persona pues a la instrucción en la academia y que fue mi socio también, que se llama Kim Cuervo. Él luego se fue para Dubái, pues terminamos pues como la sociedad y ya pues me quedé yo pues como en el resto pues de esto. Todo eso pasaba a la par pues de que yo trabajaba como médico, terminaba mi formación pues como en investigación, entonces digamos que era solamente como un entusiasta de las artes marciales, me gustaba mucho, pues ya tenía un negocio, pero realmente pues era como parte de un negocio. Yo no estaba pues como asumiendo mucha responsabilidad pues ni en cuanto a la instrucción, estaba como por los laditos. Cuando ya hay esa ruptura pues y a mí me toca, digamos, asumir la enseñanza, pues afortunadamente fue solamente la enseñanza y no esta parte administrativa también en ese momento todo junto, ¿cierto? Entonces me toca empezar pues desde cinturón morado a llevar pues como el liderazgo del equipo en el jiu-jitsu, a mirar también pues como formas de que las artes marciales mixtas no se quedaran en el gimnasio, sino que eso trascendiera con los eventos, con la formación de deportistas, con clases de niños, o sea, ya como otros aspectos pues desde el lado que uno entiende como peleador y como apasionado, que son importantes, pues como más como fanático. Después de eso, pues llega la pandemia. Bueno, antes de la pandemia o sea, gracias como a ese trabajo, empezaron a resultar muchas oportunidades, pues tanto en Colombia, en otras ciudades, como en el exterior. Ajá. Entonces empecé a tener muchos inconvenientes, no, pero no me sentía cómodo
Yo trabajaba en la Clínica Las Américas, entonces no me sentía como cómodo pidiendo tantos permisos, partiendo mis vacaciones. Fuera de eso, pues en ese momento tenía pareja y esas vacaciones pues también uno, vos sabes que hay negociaciones ahí pues que toca hacer, entonces el tiempo era muy limitado. Y aparte, yo estaba pues en un área que es difícil, es como implementación de estrategias basadas en la evidencia científica. Ok. Y pues además de que el trabajo era retador, sentía que había poco apoyo, no por parte de mis jefes, sino por parte como en general. En ese momento la clínica estaba haciendo una transición a una empresa chilena que los compró. Entonces era difícil la gobernabilidad, no sé, no le copiaban a uno mucho, entonces me sentía como perdiendo el tiempo allá. Mientras que aquí, pues sí, podía hacer como todo lo contrario Tenía ya toda la oportunidad de todo. y potenciar pues como lo que ya se tenía, ¿cierto? Como que bueno, yo ya tengo unos conocimientos también que son en investigación, pero esto algo tiene que servir pues allá también, Claro. ¿cierto? Entonces tomé la decisión en el 2018 de dejar de trabajar allá y ya, perdón, en el 2019 y ya arrancó pandemia pues todo 2020 y fue muy difícil porque había renunciado pues a ese ingreso económico. Claro. El gimnasio estaba cerrado, entonces de acá tampoco estaba percibiendo nada. Seguía como docente en la Universidad de Antioquia, pero digamos que los ingresos se disminuyeron a un 70%, ¿cierto? Y eso pues en el tiempo obviamente se resiente y Claro, se acumula en pegándolo. todos lados, ¿cierto? Entonces fue una época muy difícil, pero siento que fue un reto en el cual de otra manera pues uno no hubiera podido tomar la decisión. Cuando eso pasó y ya las cosas como que se acomodaron, como que bueno, si fui capaz con eso, pues fui capaz con lo que sea. Entonces ya se reactiva la academia, yo ya asumo pues un papel, ya se acomodan las cosas en la empresa diferente, salen todos los socios, me quedo yo Vos quedas con toda la con toda la responsabilidad. responsabilidad, entonces obviamente ya organizo un equipo de trabajo diferente, miro cómo hacer las cosas de manera distinta, apunto más a la proyección en cuanto a los eventos y en cuanto a los peleadores también, en que ellos siguen entrenando y que hay gente que estaba conmigo hace ya 10 años y que obviamente ya están listos pues como para hacer otra cosa de su carrera deportiva, que ya no es tanto un hobby. ¿Y cómo fue pues, esa primera transición pues, de asumir, digámoslo así, como vos decías ahora, las riendas de ser instructor cuando era cinturón morado? O sea, esa decisión, ¿cómo la tomaste? ¿Fue un cambio muy Bueno, radical? O... La de pasar de instructor a la parte de gerencia o cuando me tocó cuando ahí. te tocó ahí la primera. Lo que pasa es que esa no hubo opción, ¿sí me entendés? O sea, no había posibilidad. Estamos hablando de 2000, no sé, 15, 2016 tal vez, donde, o sea, en Colombia habían 4 cinturones negros, sin mucho, o sea, en ese momento. Entonces, pues sí, tampoco yo me sentía como fiel pues, o sea, como a irme pues para donde fuera, pues con tal de tener un cinturón, Sí. o sea, como que, bueno, si esto fue lo que pasó, pues miremos a ver cómo lo asumimos. Afortunadamente, Todd, que es mi profesor, mi maestro actual, él en ese momento me dio mucho apoyo y él empezó a viajar cada 3, cada 4 meses, empezó a venir y yo también empecé a ir con más frecuencia donde él para poder también como apelar a ese conocimiento. También ayudó mucho que vino gente de otras disciplinas, pues nosotros también somos muy, o por lo menos pues yo he sido muy abierto, contrario pues a otras academias, a que el conocimiento hay que compartirlo, a que las puertas están abiertas, a que aquí es bienvenido todo el mundo y eso ha traído gente de otras disciplinas que obviamente han aportado en el juego de grappling de una manera diferente, pues si por algo se caracteriza pues digamos MMA Colombia en este momento es que pues no importa si vamos a la guardia, pues hablando del jiu-jitsu, si vamos a la guardia, si queremos luchar, luchemos, o sea, no pasa nada, ¿cierto? O sea, somos grapplers muy completos, gracias a que personas como Michael vino de La Ceja, pues a aportarnos todo lo que él sabe de lucha. Claro. Entonces eso fue construyendo esa oportunidad, pues como de sentirse como fue puta, estoy sin profesor, también me abrió los ojos a que pues hay que echar mano de otras cosas también, porque el conocimiento no es uno solo. Eso fue pues como, sí, como muy natural, pues como lo percibí. Y ahora que te estás como devolviendo a esa parte, pues como más de administrativa y demás, ¿cómo ha sido también como ese tránsito?
Ahí es donde, o sea, es, digamos que en el sentido de asumir responsabilidades legales, tributarias, afortunadamente ese equipo de trabajo del que me rodeé, pues que es de principalmente un gran amigo, pues desde los 5 años nos conocemos y ya cuando pasó todo esto, pues él es un abogado muy teso, pues que en derecho empresarial, entre otras cosas, y vino y me apoyó mucho. Él ya había manejado muchas empresas, pues como desde esos aspectos que tienen que ser importantes en la parte tributaria, legal, pues de corresponsabilidad con los empleados. Entonces, digamos que en esa parte yo estoy muy tranquilo. O sea, no me tocó asumir como eso, que eso le quita a uno un montón de tiempo de pensar y hacer cosas interesantes en lo otro. Entonces, digamos que ahí en ese aspecto, pues yo me considero muy afortunado porque tanto en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte tributaria, hay un muy buen equipo que me rodea. Y eso le da tiempo a uno de poder asumir las cosas de una manera diferente. Yo ahorita te decía como que la investigación para algo debería haber servido pues como en esto. Y precisamente ahí en ese aspecto, digamos que todo negocio la finalidad es vender. Sí. Fin, y ese es el asunto y de ahí no nos salimos. Entonces, yo siento que así como pues como en la epidemiología y en la investigación, uno tiene que considerar un montón de variables diferentes para poder llegar a un resultado y poder controlarlas y ajustar esto acá. Entonces, o sea, en el mercadeo es la misma cosa. O sea, vos identificás como un perfil poblacional de las personas, los gustos, o sea, cuáles son las probabilidades de que esta persona le recomiende a otra que venga a entrenar, ¿por qué? Entonces eso también ayudó en el tiempo a construir como una identidad de marca en la que las cosas que hacemos, más allá del aspecto físico, más allá de querer ser el más cascón, más allá de, o sea, que la transformación sea la que sea que está buscando, se haga como de adentro hacia afuera y entonces darse cuenta como que ese era el resultado o como que realmente pues ese es como el trascender o como lo que nosotros queremos. Eso llevó a otro montón de cosas, pues a identificar por qué la gente quería entrenar con un profesor y no con otro, o sea, empezar a llevar como, obviamente no tan metódico, pues sí, no estamos diciendo que aquí todas las variables, pero desde la observación, desde lo cualitativo, desde también lo cuantitativo, hubo muchas cosas que llegaron a aportar distinto, pues y como que a que lo que es Damián se permeara en la academia, ¿sí o no? Sí. O sea, como que sin obligar a nadie, pues usted tiene que comer esto, usted tiene que comer aquello, o sea, sino que como desde esa instrucción, desde esa información, desde el ejemplo, desde su profesor es el que pelea, desde todo eso, como eso es lo que hace estar a gusto y eso es como la cultura que se crea. Entonces, sí, yo creo que esa es la parte, o sea, de la parte gerencial, pues aparte pues de todo esto que yo pues entiendo, pero no me hago cargo de él, creo que esa parte fue como la más importante y es como también de ser, pues como de ser uno pues como de manera genuina y aportar pues lo que uno conoce y lo que se hace desde el ejemplo pues. Ahora, ¿cómo ves las artes marciales mixtas en Colombia? ¿Cuál es el estado? Bueno, afortunadamente hay mucha competencia de academias y digo afortunadamente porque si nos ponemos yo siempre comparo las artes marciales mixtas con el deporte, con lo más grande, pues que es el fútbol, pues gustenos o no nos gusta el fútbol, es el deporte rey, o sea, es el que ve todo el mundo. Entonces yo también, haciendo esa extrapolación de cuántas canchas hay en Medellín, o sea, cuántas canchas de fútbol, de microfútbol, miles de canchas. Incontables, weón, ¿sí o no? ¿Y cuántos jugadores profesionales hay? No son tantos, ¿cierto? Entonces, sí. El asunto es que desde esto, pues primero hay que crear una masa de atletas, de deportistas que lo hagan bien, que entiendan cómo son las cosas, que estén con esa mirada como hacia el profesionalismo, sí. ¿Cierto? Porque si queremos llegar al fútbol, pues la gente paga una boleta, huevón, carísima para ver a Messi, porque es Messi, ¿sí o no? No porque muy bacano ver a cualquiera boxear, Entonces, desde ese nivel es lo que hay que empezar a crear desde el profesionalismo.
Aquí pues ahí hay que aclarar que MMA Colombia nació con una idea completamente diferente porque en su momento también era un momento completamente distinto de las ¿Y artes cuál marciales era esa mixtas. idea inicial? Era como que la gente pudiera, y todavía lo es porque, o sea, la promesa de valor aquí es que te vas a transformar desde adentro y todo el asunto y cualquiera puede entrenar con el que quiera, ¿cierto? Y aquí pues nadie tiene que estar obligado a ser ni un amateur ni un profesional, ni siquiera hacer sparring pues para Sí. poder entrenar aquí, o sea, nadie está obligado a eso, ¿cierto? Solo que en el tiempo esa cultura de competitividad se ha permeado pues entre todos los usuarios, los que llegan incluso sin querer terminan queriendo, pero antes era como, no, esta es la oportunidad de que usted haga ejercicio de una manera diferente, ¿cierto? O sea, si quiere venir a pegarle a la tula, solamente péguele, si quiere venir a hacer jiu-jitsu y no quiere hacer ningún torneo, pues no lo haga, ¿cierto? Pero como, pues, como vos habrás podido notar, eso como que el ambiente es ya distinto, o sea, como que, pues, o sea, ¿cómo no lo voy a hacer? O sea, como que está en el Uno se inside de las contagia personas. de Exactamente. nosotros, sí. Pero al principio era muy así, era como muy... no utilizamos la palabra peleas, no utilizábamos, o sea, como combate o tal, habían cosas que... Habían muy pocas academias también con las que competir y pelear pues en ese momento. Ahora hay muchísimos más peleadores. Y creo que es esa construcción normal, o sea, estamos hablando que aquí las artes marciales mixtas aterrizaron en el... O sea, yo empecé en el 2008, ya habían arrancado antes aquí en Medellín un evento de artes marciales mixtas que realmente enfrentó pues disciplinas diferentes por allá, no sé, en los 90, por ahí, Vale, todo como en pues, el algo así. 99, 98, 99 o 2000, hicieron un evento así en Medellín. Eso se lo terminó ganando un man de lucha grecorromana, o sea, esa es como la historia. Pero mira, no había ninguna academia de artes marciales. Sí, no. Nadie hablaba de artes marciales mixtas en ninguna parte. El primer evento de UFC fue en el 95, 94-95. Entonces, o sea, es un deporte que aquí, como artes marciales mixtas, lleva menos de 20 años. Está es un deporte despegando todavía. exageradamente joven, ¿cierto? Y sin embargo, con todo y eso, nosotros ya hemos tenido 4 representantes nacidos y criados en Colombia en la UFC. Eso es mucho. Si se me pasa bastante. alguno, pues ahí me disculparán, pero el primero que pisó UFC fue el Rolo Torres Alexander hace, no sé, hace 12 años más o menos. En ese mismo año fue el profe Freddy Serrano, que hasta la fecha, pues sí, ojalá lo supere Javier, es el peleador con más peleas ganadas en UFC, ganó 2 peleas por finalización, perdió una. Ajá. Está Sabina Mazo, que desafortunadamente ya no está pues en la UFC, nacida y criada aquí en Medellín. Y está Javier Blair, que lleva hasta el momento una pelea ganada y la del Contender Series, y ojalá que sean muchísimas más. Y este man, como ya la UFC pues tiene una visibilidad diferente, porque ya hay muchos fanáticos que la siguen desde hace años, este man en este momento es la estrella deportiva de Colombia. Y que lo realmente. hemos tenido acá practicando con él. Y que es una y persona con súper Skin y todo. sencilla y que hemos seguido el proceso. No es que nos le colgamos pues ahorita como que, uy, mira, Javier está en la UFC. No, o sea, entrenamos con él desde hace años, lo conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos una muy buena relación. Y afortunadamente es él la cara en este momento de las artes marciales mixtas en Colombia, porque es un man que logra como sacar la esencia de eso. Es un man que representa realmente como la hermandad, el respeto, tomarse la vida no tan en serio, el man es muy chavo. O sea, es una persona que la verdad, menos mal es él, y que con él, con toda seguridad, si le va bien, el UFC va a estar aquí en Colombia también. A futuro, ¿qué es como de las artes marciales mixtas en Colombia? Que Bueno, nosotros de la mano, pues yo te contaba pues que esa parte pues como empresarial de empujar las artes marciales mixtas afuera del gimnasio y entender que estábamos ante algo más grande que solamente un gimnasio, Ajá. me ha llevado a pues hacer una sociedad con unos extranjeros, con Empire MMA. Y actualmente pues llevamos 14 eventos, estamos planeando ya el Empire 15 para el 6 de junio de este año en Bogotá. No va a estar Javier pues peleando, pero precisamente ahí van a haber muchos peleadores pues de Javier, van a haber peleadores también de acá de MMA Colombia peleando en Bogotá. Entonces, esa empresa tiene una proyección y una visión como en 2 sentidos, ¿cierto? El primero, obviamente, pues todo el mundo quiere que sea una empresa de espectáculos rentable, pues, que eso sea sostenible en el tiempo
y creo que ahí el momento actual de las MMA en Colombia hace que muchas empresas se vuelquen a mirar cuáles son esos nuevos peleadores porque ya están interesados en que, bueno, si algún colombiano lo logró, seguramente de aquí Hay para abajo más. hay más, exacto, y es necesario estar ahí en el foco del deporte que va a ser el deporte con seguridad que yo lo digo desde hace mucho tiempo, pero va a llegar un punto en el que esto sea realidad y usted va a tener que decidir entre verse un partido de Nacional y Medellín o ver la pelea del peleador colombiano por el título contra un ruso, contra el que sea, porque de esa magnitud es este deporte. Entonces yo siento que en este momento es como un crecimiento que 2026 es un año muy clave. Nosotros desde Empire hace un año estamos transmitiendo para Telemundo, o sea que también se está haciendo De forma un trabajo internacional. internacional. Y ese lado como empresa de espectáculo y productora de contenido, obvio es muy importante, pero hay otro aspecto también muy importante y es el aspecto de los peleadores como tal, o sea, esa formación deportiva desde pequeños, desde lo que sea, esa promoción, darles peleas no solamente a peleadores de Medellín, y no solo de Colombia, porque Empire también ha sido internacional, Empire ha estado en Chile con la familia Bahamondes, pues que son representantes pues importantes en ese país, que tienen estrellas en UFC. Entonces es como mostrar también en el otro aspecto del negocio como todo ese talento latinoamericano que hay y llevarlo, y porque hay que juntarnos precisamente para poder llevar y competir con gente del nivel que están en Estados Unidos y otros países. Y que es algo como que extrañes de dar clases o de ser un estudiante que Eso es. ahora... No, yo sí doy clases, o sea, yo Sí, estoy sí, sí, viviendo en sí. Río Negro y la verdad estoy dando más clases que O de nunca. ser estudiante, Pero pues, ser porque... estudiante sí es muy duro, ¿cierto? De hecho, pues yo tengo un viaje pendiente este año, pues donde mi maestro, y eso que es por unos días, porque sí, precisamente esta semana he hablado mucho de eso, o sea, que cuando usted está aprendiendo algo, eso lo llena de entusiasmo, le da un aire fresco distinto, le da algo, igual uno nunca deja de aprender, ¿cierto? O sea, porque, digamos, hace por ahí que eso fue enero. En enero vino Kiran, el Sí, canadiense, que nos dio pues una cátedra de leg ajá, locks, de leg súper bueno. locks. Sí. Y eso pues, digamos que ahí se lo mostró y es como, pues, como el estallido en la cabeza de lo que él le está mostrando. Pero yo llevo desde ese momento estudiando lo que él nos mostró, ¿sí me entendés? Entonces también es en esto cuando se llega a ese nivel de, pues como de que, pues puta, ¿quién más me va a mostrar cosas? Ahí, pues sí, hay que buscar al maestro, obviamente, pero también es mucho de autogestión y de ser una esponja, de absorber y de que esas oportunidades también y buscar esas oportunidades. Sí, finalmente, pues es un deporte que está constantemente en crecimiento, en evolución. De pronto, cuando empezaste, no había muchos llaves de pies ni nada de eso, era Pues no habían muchas súper cosas, o sea, ilegal. es Y que ahora, lo que yo te decía de abrirse a otras disciplinas, de abrirse a otras academias, de abrirse a otras cosas distintas, ha traído precisamente ese conocimiento diferente. Porque, pues, o sea, cuando yo empecé era guardia completa o guardias o media guardia, ya, fin, o sea, y ese era todo mi juego era eso. Entonces, lo que te decía ahorita, las llaves de pierna, poder luchar de pie con y sin kimono, tener guardias diferentes de las llamadas modernas, pues, y todo, o sea, yo creo que todo ese crecimiento y esa construcción, obviamente debe estar de la mano con una persona que sepa, pero también es de mucha autogestión, porque no vas a poder tener ese acceso todo el tiempo a un profesor que te esté enseñando, pues, y creo pues que en este momento hay una fortuna pues grandísima, por ejemplo, en vos que siendo cinturón morado tenés a tu disposición 5 o 6 cinturones negros en un una montón, academia, ¿sí o claro. no? Cuando uno empezó, Había uno, dos, sí, sí si habían, es que había, sí, exactamente. es verdad. Entonces eso hace que el jiu-jitsu evolucione en muchos aspectos porque uno también aprende de los estudiantes un montón. La- yo, porque más que todo desconozco, pero las otras disciplinas también tienen ese tipo de evolución, pues como la que uno ve en el jiu-jitsu, como boxeo o muay thai o luchas, o esas sí se mantienen un poquito más encajonadas, como según tu punto de vista. Como, Yo pienso, bueno, en el boxeo pienso algo particular que de hecho se empata con el grappling. En el resto, en el Muay Thai y en el resto, digamos que son de más acción, ¿cierto? Porque
pues obviamente un knockout es un poquito más espectacular para el ojo no entrenado que Sumisión. una sumisión, pero creo que las combinaciones son finitas, ¿cierto? Son limitadas, o sea, ya recto, ya cruzado recto, o sea, las puedes repetir, hacerlas al derecho y al revés, pero siento que las posiciones en grappling son infinitas, o sea, no hay, vos moves la mano 2 milímetros y ya ahí hay una oportunidad diferente de otra técnica, de tomar espalda, de una sumisión, o sea, pienso que es más la evolución por las posibilidades tan infinitas que hay. En cuanto al boxeo, siento que ha evolucionado por el lado de que la gente está entrenando más, digamos, lucha grecorromana y mezclando esto con boxeo, porque a mí personalmente la lucha fue lo que mejor me ayudó a desarrollar a mí la lateralidad, o sea, los cambios de guardia, más que entrenar, o sea, en la lucha no hay guardias, o sea, usted tiene que taclear con la pierna que esté adelante, tiene que meterse por el hueco, por el espacio que él te dejó aquí o acá, entonces esa lateralidad, yo creo que en los cambios de guardia para el boxeo, en los clinch, en los giros, en ensuciar un poquito ese boxeo, ha hecho que el boxeo tenga una evolución y lo podemos ver como con Vasil Lomachenko, como con esta gente que tiene ese estilo como de enclinchar, girar, mover. Entonces pienso que definitivamente el grappling sí tiene una evolución distinta por la infinidad de posibilidades que tiene, mientras que los deportes como el striking pueden estar más encasillados porque ya hay unos golpes predefinidos. Para que una persona inicie en las artes marciales, ¿vos qué recomendarías? Que tome las artes marciales mixtas. ¿Recomendarías que inicien con alguna disciplina en específico o que de una vez se metan a todas? No todas. Como de tajada. Es todas, pero de una manera muy responsable, ¿cierto? Lo primero, pues, sí es un error que yo no quiero que nadie más vuelva a cometer, me pasó. A pesar de ser médico, uno no entiende mucho de prescripción del ejercicio, uno no entiende mucho de entrenamiento de fuerza. O sea, si uno no lo entiende así, un entusiasta, pues, que llegue a un gimnasio, va a querer acelerar durísimo y hacer la de Goku, pues, aprender todo lo que pueda aprender en un momentico. Y siento que ahí está, y las pesas, mucha gente llega acá porque no le gusta ir a los gimnasios tradicionales, ¿cierto? Y tampoco es la respuesta, son las pesas de los gimnasios tradicionales. Entonces, lo primero es que hay que hacer un buen entrenamiento de fuerza, un muy buen entrenamiento de fuerza, porque eso es lo primero que te va a hacer es ayudar a prevenir las lesiones. Okay. Segundo, te va a potenciar las capacidades que no sos capaz, vas a ganar movilidad, o sea, no solamente de fuerza, deportivo, porque hay que fortalecer la movilidad, porque, o sea, primero, como fortalezca esas habilidades que usted sabe que no tiene bien, que usted sabe que no es tan fuerte, que usted sabe que no es tan flexible, que usted sabe que no es tan coordinado. El primer consejo es como fortalezca las capacidades básicas. Si usted me pregunta como algo en específico, yo le voy a decir, la lucha es la base de todas las disciplinas deportivas de combate. Es la que tiene el entrenamiento más completo, es la que abarca esto que yo te estoy diciendo. Y si a usted no le gusta la lucha, entonces vaya y haga gimnasia. Vaya y haga gimnasia y que también le va a fortalecer prácticamente esta. Si no le gusta la gimnasia, vaya y haga halterofilia, a pesar de que no es algo como tan especializado. Ninguna de esas le va a quitar el entrenamiento pues como de fuerza que usted debería hacer para prevenir lesiones y demás. Yo diría que si no le gusta, o sea, que el jiu-jitsu es supremamente necesario que lo haga, porque usted puede que en las artes marciales mixtas y con la evolución moderna que usted tiene no vaya a ganar una pelea por sumisión. Pero no lo van a someter. En cambio, se defiende. Claro, si vas al piso y no tenés nada, con seguridad vas a perder la pelea, entonces es necesario hacerlo. El grappling y sobre todo que el grappling es lo que en el tiempo más se demora a aprender. Okay. Es lo que mucho más tiempo toma en aprender. ¿Y por qué normalmente toma más? Pues la primera razón es que el que empieza a entrenar a los 15 años, pues llevará 15 años de estar en dos pies parados tratando de hacer todas las labores de su vida en dos pies. Ajá. Él nunca ha estado con la espalda en el piso viendo que alguien le vaya a querer pegar. O sea, la reacción es muy instintiva, ¿cierto? Sí. Entonces, siento que en parte pues está caminando todo el tiempo, hace que usted se sienta muy incómodo en el piso. Segundo, que el jiu-jitsu pues, y el grappling en general son
para nada instintivos. O sea, si usted trata de salir corriendo o a dar la espalda, te van a ahorcar. Si tratas de pararte hacia el frente, te van a dar una patada en la cara, te van a noquear. O sea, es cero instintivo. Hay que entrenarlo de verdad. Y desarrollar esa capacidad de usted leer esas situaciones en el combate, eso tarda tiempo. Entonces, por eso es más difícil de aprenderlo. ¿Y cuál sería como ese aprendizaje que te ha dejado para la vida las artes marciales en general? Que usted dice, es como... Lo más importante, yo creo que es la raíz de todo lo que usted se proponga, es que no hay resultados sin disciplina en cualquier aspecto de la vida que usted tenga. O sea, no, si usted quiere ser un buen jiu-jitero, pues le va a tocar venir a entrenar. Si quiere ser un buen boxeador, pues le va a tocar venir a entrenar. Le va a tocar cambiar hábitos, le va a tocar sacrificar cosas, pues también, o sea, en todo, ¿cierto? Y pues en esta época de ser felices y toda la cosa y tomarse todo tan light, también es como que la felicidad es de disfrutar esa incomodidad en lo que usted se propuso hacer, ¿cierto? O sea, como que de esa disciplina y ese propósito, pues confiar en que lo van a llevar a algo superior, y que sí que hay periodos de incomodidad y que hay periodos que son buenos y que hay periodos que, pues, porque así, o sea, hay veces que te lesionas, hay veces que te someten 4 veces, hay veces que vos sometes 4 veces, hay días que, puta, si hago un torneo mañana me gano ese hijo de puta, y hay días como, uy, parce, como así, weón, que estás así de mal. Entonces, la disciplina en todos los aspectos, en todo lo que usted se proponga, en su crecimiento personal, en ser mejor en jiu-jitsu, en comer mejor, en lo que usted quiera, es la base, pues, fundamental de la vida. Pero chévere eso, me gusta mucho, sobre todo el tema de la incomodidad, pues aceptar esa incomodidad para lograr esos objetivos que quiere. Bueno, y para finalizar, ¿cuál sería ese consejo que nos dejarías a nosotros, pero esta vez esos consejos que vos das de usando la ciencia como esquina para todas las personas, pues, que nos están viendo o escuchando hoy? Pues lo primero que, o sea, tengan lo primero y lo fundamental, o sea, concéntrense en el entrenamiento invisible. ¿Cuál es el entrenamiento invisible? Vaya, duerma bien, o sea, de verdad, esto suena carreta, pero vaya, duerma bien. Si puede meditar y tiene la disciplina para hacerlo, hágalo, no vaya a perder esa oportunidad. Si aliméntese bien, tenga buenas relaciones, sea honesto consigo mismo y con los demás. Y ya, nada más, disfrutar, el resto viene por añadidura. Súper. Muchas gracias, Damián, por estar acá. Hermano, usted, papá. Gracias. Chao. El dojo no miente, el tatami no perdona. Cada caída enseña lo que el ego no razona. Cinturón blanco en la cintura, mente fresca, puerta abierta. La derrota te depura, la victoria se interpreta. Despierta. El mayor maestro es el que sigue adelante, respirando en cada gesto, paso a paso, vigilante. Caigo, giro, me levanto, marco el ritmo con la frente. Más silencio, menos canto, aquí el cuerpo es quien responde. El dojo no miente, me rompe y me arma. El tatami guarda lo que mi voz calla. Cinturón blanco, corazón gigante. Mi mayor maestro es seguir adelante.